sexualidad comienza desde la gestación. Todo tiene que ver con la sexualidad de una persona. La forma en la que se vincula con la madre en su embarazo, cómo se produce el nacimiento, cómo se trata emocional y físicamente a ese bebé, cómo se lo viste, cómo se le habla, qué se espera de él o de ella, cómo se lo cría y educa y cómo se relaciona con el mundo. Todas las formas de relación con uno mismo y con los demás influyen en la construcción de la sexualidad de una persona. Entonces, la sexualidad es una construcción en la que interactúan muchas variables. Hay tantas maneras de sentir y expresar la sexualidad como personas. Pero ojo, como ya venimos diciendo, la cultura y la sociedad en que vivimos influyen en la expresión de nuestra sexualidad y su valorización. No cabe duda de que es algo difícil que las personas se sientan cómodas y libres para charlar sobre diversidad sexual. Mucha gente es discriminada por sentirse atraída por personas de su mismo sexo o por expresar su sexualidad de manera distinta a la heterosexualidad, como si la heterosexualidad fuera la única sexualidad normal o sana. La discriminación por orientación sexual adopta muchas formas, algunas más peligrosas que otras. Las actitudes negativas y la falta de respeto hacia las personas homosexuales son un problema social sobre el que hay que trabajar. Poder hablar de esto es un buen primer paso. Hoy por hoy, en nuestro país, las personas del mismo sexo que así lo deseen pueden casarse. Esto es así desde julio de 2010, momento en que Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, en mayo de 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que reconoce los derechos y necesidades de las personas que viven su género de un modo que no coincide con el sexo biológico o el que les fue asignado al nacer. Sin embargo, el aprendizaje recién comienza. Queda mucho por comprender y transitar en este camino. Lo más importante es recordar que todos y todas somos iguales en dignidad y derechos. Te preguntarás, ¿qué es la orientación sexual? Se trata de la atracción sexual, física y afectiva por otras personas. Según esta atracción esté dirigida a personas de un sexo diferente o igual al propio. Las personas heterosexuales son aquellas que se sienten atraídas por personas de sexo diferente al propio. Las personas lesbianas y gays se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Las personas bisexuales pueden sentir atracción por personas de cualquier sexo. ¿Qué es el género? Seguramente pienses que el género es lo mismo que el sexo de una persona. El sexo es una categoría biológica que tiene que ver con la carga cromosómica y la anatomía de una persona. En cambio, el género es una categoría social, algo mucho más complejo y que tiene que ver con los mandatos y las expectativas que una sociedad tiene sobre los significados de ser mujer o varón. Está presente en un montón de cosas, como los roles, comportamientos, caracteres y vestimentas que se asignan a las personas según su sexo biológico. Por lo tanto, la identidad de género tiene que ver con lo que siente cada uno y puede coincidir con el sexo biológico de la persona, como en la mayoría de los casos. O también puede que la identidad de género y sexo biológico no coincidan, como en el caso de las personas trans. ¿Cómo se muestra la identidad de género de una persona? Incluye el lenguaje, la apariencia, el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección del propio nombre y muchas otras cosas. No debe confundirse identidad de género con orientación sexual, de la que es independiente. ¿Qué quiere decir LGBT? La sigla LGBT es la que se forma con las iniciales de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Las tres primeras palabras
se refieren a orientaciones sexuales, mientras que la palabra trans hace referencia a la identidad de género y no a la orientación sexual. Todas estas son palabras que designan modos de vivir la sexualidad y la identidad, que difieren del modelo tradicional de hombres y mujeres heterosexuales, que durante muchos años fueron considerados los únicos normales y aceptables. ¿La homosexualidad y la transexualidad son enfermedades? Aunque en algún momento la homosexualidad fue considerada una enfermedad, desde hace varias décadas se la sacó de los manuales de enfermedades y trastornos mentales. En realidad, lo que puede llegar a enfermar a una persona es verse imposibilitada de vivir su orientación sexual libremente, por miedo a prejuicios y discriminación. Con respecto a las personas trans en nuestro país, la Ley Nacional de Salud Mental prohíbe expresamente diagnosticar una enfermedad mental, basándose exclusivamente en la elección o identidad sexual. Sin embargo, muchos manuales de psiquiatría incluyen aún en su listado de desórdenes mentales el denominado trastorno de identidad sexual o disforia de género. Pero en la actualidad se debate su eliminación de la lista de enfermedades psiquiátricas, así como ocurrió en los años 60 y 90 con la homosexualidad. Hoy por hoy, la mayor parte de las personas trans no vive su situación personal como una enfermedad y considera que tanto el derecho a la identidad como a recibir atención médica para su proceso de cambio corporal se basan simplemente en el derecho humano fundamental a ser quien se es y a tener condiciones dignas de vida. ¿Qué es la homofobia? El término homofobia hace referencia a las actitudes de hostilidad dirigidas a varones y mujeres homosexuales o bisexuales. Algunas veces, las personas homosexuales o bisexuales pueden ser vistas como individuos marginales. También suele ser frecuente que se vean caricaturizadas o ridiculizadas en tono grotesco por los medios de comunicación como algo exótico o personajes ruidosos que solo quieren llamar la atención. El silencio tampoco contribuye al respeto de las orientaciones sexuales. Algo que sucede mucho es pensar que la homosexualidad no existe, o si existe, corresponde a esos personajes que suelen mostrar los medios o a algo externo o lejano. Como te imaginarás, todas las formas de homofobia, el silencio, los chistes y la violencia física generan sufrimiento, como cualquier forma de discriminación. Y al final, los que sufrimos somos todos los que formamos parte de la sociedad. Si una chica o chico tiene una relación de intimidad con alguien de su mismo sexo, ¿quiere decir que es gay o lesbiana? La adolescencia y la juventud temprana son habitualmente los años en que mucha gente descubre muchos aspectos de sí misma. Esto puede incluir si se es lesbiana, gay, heterosexual o bisexual. Prácticamente todo el mundo se cuestiona su orientación sexual en algún momento. Es un paso absolutamente normal. Además, puede suceder que las personas vivan experiencias de intimidad sexual con una persona de su mismo sexo, especialmente durante la primera exploración. Y también muchas personas adultas o adolescentes tienen pensamientos y fantasías sexuales con personas de su mismo género, sin que esto necesariamente signifique que son homosexuales o bisexuales. No son el comportamiento sexual o las fantasías por sí solos los que determinan la orientación sexual. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen los adolescentes gays y las adolescentes lesbianas? La adolescencia es el momento en el que la mayoría de las personas descubren su identidad sexual. Esto es así tanto para los heterosexuales como para los homosexuales. Pero cuando un adolescente gay o lesbiana descubre que le gustan las personas de su mismo género, puede ser un momento difícil. Es posible que gran parte de la gente con la que trata habitualmente, incluso su familia, tenga una actitud de indiferencia o rechazo. Si es así,
El chico o chica probablemente viva este proceso en silencio y con temor a ser criticado o sancionado. Algunas personas están muy seguras de su orientación sexual y su identidad de género. Otras personas, sin embargo, pueden dudar y sentirse confundidas sobre cómo identificarse. Comprender la orientación sexual y la identidad de género puede a veces llevar tiempo. Prácticamente todo el mundo se cuestiona su orientación sexual en algún momento de la vida. Para muchos, este cuestionamiento sucede en la adolescencia, ya que es la etapa en la que las personas comienzan a definir su identidad en muchos aspectos de la vida. Muchas personas que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales dicen haberlo sabido desde siempre. Otras, sin embargo, dicen haberse sentido heterosexuales con certeza para más tarde cambiar e identificarse como gays, lesbianas o bisexuales. Otras personas sintieron miedo a expresarse según la orientación sexual que sienten y se forzaron o los forzaron a identificarse como heterosexuales, pero sin vivir libremente su elección personal. Y hay personas que deciden no definirse con ninguna de estas etiquetas. Es una cuestión de escucharse y prestarse atención para saber cuándo es el momento de ponerle un nombre a esos sentimientos. Por otro lado, es imposible que vos u otra persona determinen si sos gay, lesbiana o bisexual por un enamoramiento o por tu comportamiento sexual en un momento dado. Puede ser muy estresante sentir que tenés que etiquetarte. Cuando aún no tenés la certeza, date tiempo. Hay muchos adolescentes que dudan sobre su orientación sexual o identidad de género. Si tu situación te preocupa o genera más ansiedad de la que podés manejar, busca hablar con alguien que pueda orientarte. Y si tenés un amigo, amiga o familiar atravesando ese proceso, no dejes que tus prejuicios o miedos te impidan acompañarlo. Si alguien comparte con vos el descubrimiento de su orientación sexual, está buenísimo. Te está demostrando cariño y confianza. Y si busca tu apoyo y respeto, bríndaselo.